biológicas como parásitos, hongos y toxinas biológicas. Existen diferentes tipos de parásitos, pero todos tienen algunas características básicas. Para empezar, necesitan un anfitrión vivo para vivir y reproducirse. Viven dentro de otros organismos y es por eso que se les relaciona comúnmente con mariscos y animales de caza. Pero también se pueden encontrar en alimentos que han sido procesados con agua contaminada, como las frutas y verduras. Para prevenir las enfermedades causadas por parásitos, lo más importante es comprar alimentos de proveedores aprobados y con buena reputación. Y también es importante cocinar los alimentos a las temperaturas internas mínimas requeridas. Si su establecimiento sirve pescado crudo o poco cocinado, asegúrese de que haya sido congelado correctamente por el fabricante. Ahora bien, los hongos incluyen levaduras, mohos y champiñones o setas. Algunos mohos y champiñones producen toxinas que causan enfermedades, así que debe tirar los alimentos mohosos a menos que el moho sea parte natural del producto, como en el caso del queso Roquefort. Además, debe poner atención a los champiñones, ya que es muy difícil reconocer los champiñones dañinos. Debe comprarlos a proveedores aprobados y con buena reputación. La mayoría de estas enfermedades las causan patógenos, que son contaminantes biológicos, pero también se debe evitar las toxinas biológicas, venenos, que también enferman a la gente. Pregunta: ¿puede un alimento contaminarse con toxinas biológicas de una fuente externa? Sí, claro que puede pasar. Le doy un ejemplo. Los mariscos, como los ostiones, se pueden contaminar cuando comen algas marinas que contienen toxinas. Las toxinas se originan en las algas, luego son ingeridas por los ostiones, luego una persona consume el ostión y se enferma debido a la toxina. Lo mismo puede pasar con el pescado. Hay una toxina llamada ciguatoxina que puede encontrarse en peces pequeños. Cuando esos peces son ingeridos por peces más grandes, la ciguatoxina entra en el pez grande y se ha encontrado en barracudas, pargos, meros y medregales. Pero hay otras formas en que las toxinas pueden llegar a los alimentos. Por ejemplo, la histamina es una toxina que se produce por los patógenos en el pescado que ha sufrido abuso de tiempo y temperatura. Puede encontrarse en el atún, el bonito, la caballa o el maji-maji. No todas las toxinas provienen de fuentes externas. A veces, las toxinas se relacionan por naturaleza con ciertas plantas, hongos y mariscos. Muchos tipos de enfermedades ocurren debido al consumo de toxinas de mariscos. Cada enfermedad presenta síntomas y tiempos de inicio específicos. En general, la persona se empezará a sentir enferma minutos después de haber ingerido la toxina. Dependiendo de la enfermedad, los síntomas pueden incluir diarrea o vómito, y también pueden aparecer síntomas neurológicos, por ejemplo, hormigueo en las extremidades y la inversión de las sensaciones de frío y calor. La gente también podría sufrir enrojecimiento de la cara, dificultad para respirar, ardor en la boca, palpitaciones cardíacas y urticaria. Suena grave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede prevenir una enfermedad debido a las toxinas biológicas? Antes que nada, debes saber que las toxinas no se destruyen con la congelación o la cocción. La medida más importante para prevenir enfermedades es comprar las plantas, hongos y mariscos de proveedores aprobados y de buena reputación. También es importante controlar el tiempo y la temperatura al manejar pescado crudo.
Los contaminantes biológicos no son los únicos peligros. Mucha gente se ha enfermado después de consumir alimentos y bebidas contaminados con químicos o después de haber mordido algo que no debería haber en la comida. Pero no se preocupe, las pautas para prevenir estos peligros son muy claras. Los químicos pueden contaminar los alimentos si se usan o almacenan incorrectamente. Los limpiadores, sanitizantes, pulidores, lubricantes de máquinas y pesticidas pueden ser un peligro. Lo mismo aplica para los desodorantes, productos de primeros auxilios y artículos de salud y belleza, como lociones y lacas para el cabello. Además, ciertos tipos de ollas y equipo pueden causar contaminación química. Esto incluye cosas como estaño, cobre, zinc y algunos tipos de cerámica. Estos materiales no son seguros para los alimentos y pueden contaminarlos. Esto es especialmente cierto cuando se usan para poner alimentos ácidos como la salsa de tomate. Los síntomas de contaminantes químicos varían dependiendo del producto químico ingerido. La mayoría de las enfermedades se presentan después de minutos de haber ingerido el químico. El vómito y la diarrea son síntomas típicos. Si sospecha que se trata de una enfermedad, llame al teléfono de emergencia de su área y al Departamento de Control de Venenos. Los productos químicos deben haber sido aprobados para ser usados en su establecimiento y también deben ser necesarios para el mantenimiento de las instalaciones. Para proteger los alimentos y las superficies que tienen contacto con alimentos de la contaminación, primero debe asegurarse de comprar los productos químicos de proveedores aprobados y con buena reputación. Y almacene los productos químicos lejos de las áreas de preparación, las de almacenamiento y las de servicio de alimentos. Los productos químicos deben estar separados de los alimentos y de las superficies que tienen contacto con alimentos mediante un espacio o un divisor. Además, asegúrese de que sus empleados sepan que los productos químicos nunca deben almacenarse arriba de los alimentos o de las superficies que tienen contacto con alimentos. Y esto es cuestión de sentido común. Solo debe usar productos químicos para su uso designado. Y siempre siga las instrucciones del fabricante, que usualmente se encontrarán en la etiqueta. Y cabe recalcar que las etiquetas en el recipiente original deben ser legibles. Si no es así, hable con su proveedor. Y por último, solo use equipo y utensilios aprobados para usarse con alimentos. Y no podemos olvidarnos de los contaminantes físicos. Los alimentos se pueden contaminar cuando caen objetos en ellos. Imagínese si encontrara un pedazo de vidrio en una bebida. Pero ese no es el único peligro. Algunos peligros físicos ocurren naturalmente en los alimentos, como las espinas en un pescado o huesos de fruta. Otros tipos de objetos físicos se convierten en un peligro si caen en los alimentos. Por ejemplo, vidrio, virutas de metal de latas, grapas, suciedad, joyas, pedazos de madera, uñas y vendajes. ¡Ugh! Se me revuelve el estómago de tan solo pensarlo. Las lesiones causadas por estos contaminantes pueden ir de leves a mortales e incluir cortadas, daños a los dientes y asfixia. Los síntomas más obvios podrían ser sangrado y dolor. Para prevenir la contaminación física, debe comprar alimentos solo de proveedores aprobados y de buena reputación, e inspeccionar con cuidado los alimentos que compra. Tome las medidas necesarias para que no caigan objetos extraños en los alimentos. Esto incluye que los empleados practiquen buenos hábitos de higiene personal. Bien, hemos hablado de cómo prevenir la contaminación accidental de los alimentos. Pero también hay medidas para detener a las personas que tratan de contaminarlos intencionalmente. Estudie esta lista.
Seleccione los grupos que usted crea representan una amenaza potencial a la contaminación deliberada de los alimentos. Cuando termine, haga clic en el botón ¿Es correcto? Son todos ellos: terroristas, activistas, empleados o exempleados inconformes, proveedores y competidores. Todos ellos son amenazas potenciales que podrían contaminar los alimentos. Estas personas podrían tratar de adulterar sus alimentos usando contaminantes biológicos, químicos o físicos. Hasta podrían usar material radioactivo. Aunque los ataques podrían ocurrir en cualquier punto de la cadena de provisión de alimentos, usualmente se enfocan en un producto, un proceso o un negocio específico. La mejor manera de proteger los alimentos es hacer lo más difícil posible que alguien los adultere. Por esta razón, un programa de defensa debe cubrir los puntos de su establecimiento donde los alimentos corren peligro. La FDA ha creado una herramienta para desarrollar un programa de defensa de los alimentos. Se basa en el acrónimo ALERT, ALERT, y se puede usar para identificar los puntos de su establecimiento en los que los alimentos corren peligro. Veamos más de cerca lo que representa cada letra del acrónimo. La letra A es para asegurarse. Incluye cosas como asegurarse de que los productos que recibe provengan de fuentes seguras, supervisar las entregas de producto y usar proveedores aprobados que tengan un programa de defensa de los alimentos. Y también debe solicitar que los vehículos de entrega estén sellados o bajo llave. La L es para look, observar, y se enfoca en monitorear la seguridad de los productos en el establecimiento. ¿Pero cómo podemos lograrlo? Bueno, para empezar debemos limitar el acceso a las áreas de almacenamiento y preparación. Ponerles llave es una manera de hacerlo. Otros pasos son crear un sistema para manejar los productos dañados, almacenar los productos químicos en un lugar seguro y entrenar a los empleados para que sepan identificar las amenazas. La E es para empleados. Es un recordatorio para que usted siempre sepa quién está en su establecimiento en todo momento. Así que tómese el tiempo para identificar a todos los visitantes y verificar sus credenciales. En lo que respecta a los empleados, es una buena idea conducir verificaciones de su historial y tomar medidas para limitar el acceso a las áreas de almacenamiento y preparación. La R es para los reportes, y el enfoque está en mantener a la mano la información relacionada con la defensa de los alimentos. Esto incluye documentos tales como registros de las entregas, documentos y archivos de la oficina, archivos de los empleados y autoinspecciones al azar. Finalmente, la T es para threat, que quiere decir amenaza. Y antes de que realmente suceda algo, debe identificar lo que hará y a quién contactará si hay actividades sospechosas o amenazas en su establecimiento. Esté preparado para mantener cualquier producto que crea está contaminado. Y si se presenta un problema, póngase en contacto con su autoridad reguladora de inmediato. Tener una lista de los contactos de emergencia le facilitará las cosas. Y allí lo tiene, ALERT, ALERT. Hasta el momento, hemos visto varias maneras de asegurarnos que no pase nada malo en el establecimiento. Pero aún así, circunstancias impredecibles pueden causar una enfermedad transmitida por alimentos. Hay algunos pasos que debe considerar por si tuviera que responder a un brote. Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que debe hacer si un cliente se queja de haberse enfermado después de haber comido en su establecimiento? Sí, esa es la respuesta correcta. Déjeme explicarle algunas de las cosas que debe hacer. Después de recibir la queja de un cliente sobre una enfermedad transmitida por algún alimento, debe reunir más información. Obtenga la información del contacto del cliente y pregúntele qué comió. También debe pedirle que describa los síntomas que está experimentando y cuándo empezó a sentirse enfermo. Y, si sospecha que se trata de un brote,
debe ponerse en contacto con la autoridad reguladora local y hacerles saber. Aparte cualquier producto que sospeche haya causado el brote, si es que todavía hay. Etiquételo con no usar y no tirar. Documente cualquier información que tenga sobre el producto sospechoso. Esto puede incluir la descripción del producto, la fecha de producción y el número de lote. También debe anotar la fecha de venta y el tamaño del paquete. Otra tarea importante es identificar a los empleados que estaban trabajando en el momento de la presunta contaminación. Los investigadores podrían decidir entrevistar a estos empleados y hacerles pruebas. Los gerentes también deben entrevistarlos inmediatamente para preguntar por su salud. Coopere con las autoridades reguladoras en la investigación. Deles cualquier documentación apropiada. Le podrían pedir que presente registros de temperatura, documentos de HACCP, archivos de empleados, entre otras cosas. Y luego revise los procedimientos de manejo de los alimentos para identificar si los estándares no se están cumpliendo o si los procedimientos no funcionan. Ahora pasemos a los alérgenos. Parece que cada año que pasa, oímos hablar más de ellos y conocerlos es importante para su establecimiento. Son un gran problema. Empecemos desde el principio con los alérgenos alimentarios. Note que es alérgeno y no alergia. ¿Tiene idea de lo que es un alérgeno alimentario? No, me temo que no. Hasta el momento, hemos hablado bastante sobre los patógenos, pero en este caso, hablamos de otra cosa. Un alérgeno alimentario es una proteína que se encuentra en un alimento o ingrediente. Como acaba de aprender, un alérgeno alimentario es una proteína que se encuentra en un alimento o ingrediente. Los lácteos, por ejemplo, contienen alérgenos de la leche. Cuando se ingiere una cantidad suficiente de un alérgeno, esto puede causar una reacción alérgica en algunas personas. Esto sucede porque su sistema inmunitario erróneamente considera a la proteína alimentaria, que normalmente es inofensiva, como una amenaza y la ataca. Hay señales específicas que se presentan cuando un cliente tiene una reacción alérgica. Para proteger a los clientes, usted y su personal deben poder reconocer estas señales y saber cómo reaccionar ante ellas. También deben conocer los tipos de alimentos que causan reacciones alérgicas con mayor frecuencia para ayudar a prevenirlas. Una alergia alimentaria es la reacción del sistema inmunitario de una persona a un determinado alimento. Una reacción alérgica puede presentarse en tan solo minutos o hasta 2 horas después. Puede incluir algunos de los siguientes síntomas o todos ellos: resuello o sibilancia, dificultad para respirar, urticaria, sarpullido o picazón, hormigueo en la boca, hinchazón de la lengua y la garganta, dolores abdominales, diarrea, caída de la presión arterial y pérdida del conocimiento. Las reacciones pueden variar ampliamente. En algunos casos, una persona puede sufrir anafilaxia, que es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal. Si usted o su personal advierten que un cliente tiene síntomas graves, o si el cliente les dice que está teniendo una reacción alérgica grave, actúen de inmediato. Dígales a otros miembros del personal que se necesita ayuda e indíqueles cómo llamar a los servicios médicos de emergencia. No deje a la persona sola. Usted y el personal deben conocer los alérgenos alimentarios más comunes y las opciones del menú que los incluyan. Si bien prácticamente cualquier alimento puede provocar una reacción alérgica, en los Estados Unidos hay 9 alimentos que ocasionan la mayoría de ellas. Se les llama los 9 alérgenos principales y por ello el número 9 aparece bien grande en la pantalla.
Tanto usted como el personal deben saber cuáles son los 9 alérgenos principales y cuáles son los platos del menú que los contienen. Entre los 9 alérgenos principales se incluyen los siguientes: leche, huevos, soya, pescado, como atún y bacalao, frutos secos, como almendras y piñones, cacahuate o maní, mariscos crustáceos, como el cangrejo, la langosta y los camarones, trigo y sésamo o ajonjolí. Y ahí los tiene. Apliquemos lo que acabamos de ver. ¿Acaso estos frijoles verdes o ejotes contienen uno de los 9 alérgenos principales? ¡Buen trabajo! Estos frijoles verdes contienen almendras, que son frutos secos, y uno de los 9 alérgenos principales. ¿Y qué hay de este requesón? Sí, el requesón contiene leche, uno de los 9 alérgenos principales. ¿Y los tomates rebanados? En realidad, no hay problema con los tomates rebanados. No contienen ninguno de los 9 alérgenos principales. La última. ¿Acaso este omelette simple contiene alguno de los 9 alérgenos principales? Seguramente. Los omelettes contienen huevos, uno de los 9 alérgenos principales. ¡Buen trabajo! Ya cubrimos lo básico. Bien, es hora de hablar de lo que usted puede hacer para prevenir las reacciones alérgicas en su establecimiento. Decenas de millones de estadounidenses padecen alergias alimentarias. Desafortunadamente, las reacciones alérgicas resultan en decenas de millones de visitas por año a la sala de emergencias. Tanto el personal de atención al público como el personal de cocina deben colaborar para evitar que se sirvan alimentos que contienen alérgenos a personas alérgicas. Estas precauciones también se aplican a las sensibilidades alimentarias que podría mencionar el cliente, como la intolerancia al gluten. Un paso importante y bastante simple para mantener seguros a los clientes que tienen alergias alimentarias es saber qué contienen los productos que compra. Las etiquetas de esos productos son una herramienta fundamental para identificar los alérgenos en el establecimiento. Las leyes federales exigen que se identifiquen con claridad los principales alérgenos en las etiquetas de los alimentos empaquetados. Los alérgenos deben aparecer en la lista de ingredientes o inmediatamente después de la lista en la etiqueta, y la información debe incluir los nombres comunes de los 9 alérgenos principales. Como alternativa, los alérgenos pueden mencionarse en un lugar aparte mediante una etiqueta que diga «contiene». El personal de atención al público desempeña un rol fundamental a la hora de prevenir reacciones alérgicas. Tienen la primera oportunidad de preguntar sobre las alergias alimentarias de los clientes. Esa información debe comunicarse al personal de cocina para prevenir reacciones alérgicas. Y asegúrese de que la primera persona con la que habla un cliente, es decir, el primer contacto, tenga conocimiento sobre las alergias alimentarias. El personal de atención al público puede prevenir reacciones alérgicas y mantener a salvo a los clientes de diversas maneras. Para prevenir reacciones alérgicas, el personal puede informar a los clientes sobre los alérgenos en el menú. La manera de comunicarlo dependerá del menú y del estilo de servicio. Algunos establecimientos mencionan los alérgenos en el menú o incluyen advertencias para que los clientes informen al mesero si tienen una alergia alimentaria. El personal puede informar a los clientes sobre los alérgenos alimentarios, proporcionándoles las etiquetas de los alimentos, leyéndoles las etiquetas de ingredientes cuando lo soliciten y comunicándoles las opciones del menú.
Otra medida importante que el personal puede emplear para prevenir reacciones alérgicas es escuchar a los clientes. Asegúrese de responder cualquier pregunta sobre las opciones del menú. Tenga presente que algunos clientes tal vez no mencionen que tienen una alergia alimentaria. Por eso, cuando un cliente pide sustituir algún ingrediente o menciona que tiene una sensibilidad a algo, es fundamental corroborar si tiene una alergia alimentaria. Cuando se entera de que un cliente tiene una alergia alimentaria, preste atención, tome notas y siempre léale las notas al cliente para asegurarse de que estén correctas. Después de tomar nota, debe comunicar la orden especial por alérgenos al personal de cocina. Es importante proporcionarles las notas escritas sobre la orden especial por alérgenos del cliente y confirmar verbalmente la orden con el personal de cocina al realizarla. Al retirar la orden de la cocina, confirme que esté correcta y que coincide con la nota. Y siempre confirme verbalmente la orden especial por alérgenos con el personal. Al entregar la orden, el personal debe asegurarse de hacerlo de manera segura. Siempre confirme la orden verbalmente con el cliente. Para evitar el contacto cruzado, algunos establecimientos optan por entregar primero la orden especial por alérgenos separado de otros artículos. De otro modo, se pueden entregar todas las órdenes en la mesa al mismo tiempo y otro mesero o el gerente puede entregar solo la comida especial. Las estaciones de trabajo pueden ser peligrosas para los clientes que tienen alergias alimentarias si no se evita el contacto cruzado. El personal puede hacerlo manteniéndolas limpias y sin mezclar productos viejos con productos nuevos. También debe asegurarse de que el personal tenga cuidado al reabastecer las estaciones. Eso significa evitar derrames y limpiar todo con cuidado en caso de que ocurra algún derrame. Y utilice herramientas nuevas y limpias, como cucharones y canastas para servir al preparar las órdenes. Por último, en lo posible prepare algunas cosas como canastas con pan y ensaladas en un lugar separado, que se utilice solo para las órdenes especiales por alérgenos. Como puede imaginar, limpiar y sanitizar correctamente es fundamental para prevenir reacciones alérgicas. Por eso, el personal debe reemplazar los trapos sucios y las soluciones de limpieza y sanitización con regularidad. También deben recoger las mesas y volver a limpiar mesas y sillas para los clientes con alergias alimentarias. Al preparar las mesas, el personal debe tener presentes los condimentos u otros productos alimenticios que podrían contener alérgenos. Y deben limpiar cualquier derrame de inmediato y las superficies comunes con regularidad. ¿Adivine qué? Ya casi terminamos con este tema. Solo nos falta cubrir lo que debe saber el personal de la cocina. Hablemos del contacto cruzado. Cuando un artículo que contiene un alérgeno entra en contacto con otro alimento o superficie de contacto con alimentos y sus proteínas se mezclan, se llama contacto cruzado. Entonces, todo lo que toca el queso de una hamburguesa se contamina y puede causar una reacción alérgica aun si se saca el queso de la hamburguesa. Es obvio que esto es peligroso para los clientes con alergias alimentarias. Los empleados de la cocina deben estar conscientes del contacto cruzado y saber cómo evitarlo. Le doy un ejemplo. Si cocina camarones en una freidora, el aceite de esa freidora ahora tiene la sustancia alergénica de los mariscos. Y si fríe pollo en ese mismo aceite, el pollo entra en contacto con los alérgenos de los mariscos. El contacto cruzado también puede pasar cuando el alimento toca superficies, equipo o utensilios que han tocado la sustancia alergénica. Entonces, digamos que un cocinero hornea galletas de crema de cacahuate en un papel encerado y luego usa ese mismo papel para hornear galletas con chispas de chocolate. Bien, esa segunda tanda de galletas ha estado en contacto con los alérgenos del cacahuate. Malas noticias para alguien alérgico a los cacahuates.
Cuando el personal de cocina prepara una orden para un cliente con una alergia alimentaria, debe asegurarse de no trasladar el alérgeno de algún alimento a la comida del cliente. Hasta el mínimo contacto puede ser peligroso. Lo bueno es que el personal puede prevenirlo de diversas maneras. En primer lugar, debe revisar el menú y los ingredientes para corroborar si incluyen alguno de los 9 alérgenos principales. Esto implica verificar las recetas y las etiquetas de los ingredientes. Tenga en cuenta que las sustituciones de alimentos deben identificarse, probarse de antemano y mencionarse en las recetas. Y los gerentes, los chefs y los encargados de compras deben estar en constante comunicación con los proveedores. Si hay un ingrediente nuevo o no tiene certezas sobre algo, consulte con el proveedor. Otra de las cosas que el personal puede hacer para evitar el contacto cruzado es recibir y almacenar correctamente los productos. Esa instancia comienza verificando cuidadosamente las entregas. Si un producto se sustituyó con otro, verifique las etiquetas de ingredientes. También revise si hay derrames o envases rotos. Rechace las entregas si las sustituciones de ingredientes son inadecuadas o si en algún momento sospecha que hubo contacto cruzado. Y asegúrese de que los productos previstos para órdenes especiales por alérgenos se etiqueten y almacenen correctamente, separados de los 9 alérgenos principales. Otra de las maneras de evitar el contacto cruzado es limpiando superficies, utensilios y equipos. Para eliminar los alérgenos, debe raspar o eliminar la comida de estos artículos y luego lavar, enjuagar, sanitizar y secar al aire estos artículos. Use siempre soluciones de limpieza y trapos nuevos cuando limpie los artículos que se usarán para una orden especial por alérgenos. Usar utensilios y equipos separados para las órdenes especiales por alérgenos también sirve para evitar el contacto cruzado. Si opta por hacerlo, asegúrese de que todos los equipos se identifiquen y almacenen correctamente por separado. Probablemente ya lo sepa, pero el contacto cruzado puede evitarse practicando una buena higiene personal. Esto incluye lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de preparar una orden para un cliente con una alergia alimentaria. El personal también debe evitar tocar cualquier cosa que haya estado en contacto con un alérgeno alimentario, incluidos los uniformes, la piel y el cabello. Por último, el personal debe preparar la orden especial por alérgenos de manera correcta. Una vez recibida la orden, verifique la nota y confírmela verbalmente con el mesero. Luego, revise las recetas escritas y las etiquetas de los ingredientes para asegurarse de que los alérgenos en cuestión no estén presentes. Recuerde que siempre debe seguir las recetas y utilizar solamente las sustituciones de ingredientes aprobadas. Y obviamente, debe descartar cualquier artículo si hubo contacto cruzado. Jamás agregue nada a productos emplatados o envasados. Confirme verbalmente la orden con la persona que le servirá al cliente. Nunca estará de más decirlo. No sirva ningún producto que no pueda prepararse de manera segura. Es todo. Es hora de algunas preguntas y terminará con este módulo. Empecemos. Primera pregunta. ¿Cómo ocurre la mayoría de la contaminación de alimentos? Lo siento, no es esa. El agua contaminada puede causar problemas, pero no es la causa más común. Siga intentando. No, lo siento. La contaminación puede ocurrir por medio del aire, pero no es la causa más común. Intente otra. Correcto. La mayoría de los contaminantes que llegan a los alimentos y a las superficies que tienen contacto con ellos lo hacen a través de las personas que los manejan. ¿Qué alimento es más comúnmente relacionado con la E. coli, productora de toxina Shiga? Lo siento, me temo que no es esa. Vuelva a intentarlo.